el Papa Francisco se ha dirigido a los grupos de la Renovación Carismática recientemente con palabras que están cargadas de mensajes muy, muy valiosos, a mi juicio. Y voy a reflexionar acerca de ellos, voy a leer con vosotros y voy a comentar algunas ideas que me parecen destacables. Antes de empezar, me gustaría hacer dos reflexiones. Una, es un hecho que en los últimos años, durante el pontificado de Francisco, ha habido situaciones, palabras y acciones del Papa que han generado cierta confusión y están generando cierta confusión. Hay personas que supuestamente apoyadas en las palabras y acciones del Papa, pues parece claramente que se van apartando de una manera u otra de la Iglesia Católica, ¿no? Y es verdad que nos encontramos con situaciones, palabras y acciones del Papa Francisco que a veces nos dejan un poco de sensación de desconcierto. Al mismo tiempo, también es muy cierto que el Papa Francisco ha llevado a cabo acciones y ha pronunciado palabras maravillosas, maravillosas. Y me viene muy rápido a la mente el año que dedicamos a la figura de San José, la reciente carta sobre las enseñanzas de Santa Teresa de Lisieux. Ha habido realmente algunas acciones y palabras suyas que están siendo pues maravillosas, ¿no? Y están dando pues frutos muy, muy, muy buenos. Una de esas cosas que considero que el Papa Francisco ha hecho y ha sido pues algo muy iluminador y muy positivo para la Iglesia es que ha impulsado a la renovación carismática de una manera muy fuerte, muy fuerte. ¿Cómo? A través de varios intercambios, ¿no? Con la renovación carismática se ha presentado ante diversos grupos y convocatorias de renovación carismática y les ha dirigido palabras a lo largo de varios años. Y la verdad es que estas acciones, estas palabras del Papa Francisco están dando mucho fruto, ¿no? El Papa Francisco ve como ya decía Pablo VI, ve una oportunidad en la renovación carismática. Es como que él vislumbra el potencial que hay aquí en la renovación carismática. Él ve el bien que se puede hacer y quiere encauzar a esas personas y esos grupos de la renovación carismática para que den todo el fruto que él, digamos, ¿no?, cree que deben dar. Es verdad que hay personas que precisamente por ser el Papa Francisco quien apoya la renovación carismática, pues sospechan de la renovación carismática. Esta situación ahora mismo es un poco caótica, pero sinceramente creo que este apoyo, este impulsar la renovación carismática es una de esas cosas maravillosas que está haciendo el Papa Francisco. Y cuando se dirige a la renovación carismática, ya lo he comentado en vídeos anteriores, en alguna otra ocasión, pero insisto en ello porque me admira el modo en el que el Papa Francisco se dirige a la renovación carismática. Por un lado, con mucho cariño. Por un lado, viendo todo ese potencial, ¿no? Esas cosas maravillosas, esos frutos maravillosos que puede llegar a ver y que ya empieza a ver. Y el Papa lo ve, lo reconoce, lo valora, ¿no? Lo aprecia. Y entonces eso da mucho, ¿no?, da mucho ánimo a las personas ¿no?, vinculadas a grupos de la renovación carismática. Y al mismo tiempo, el Papa Francisco ve bastante bien la realidad concreta, con sus defectos, con sus fallos, con sus tentaciones. Ve también cómo no siempre correspondemos a la gracia correctamente y con ello pues frenamos el cauce, ¿no?, de esta corriente de gracia. Entonces el Papa habla también como muy directo, muy claro, ¿no? En ese sentido creo que está ejerciendo un papel muy pastoral, de padre, de pastor, cuidando, ¿no?, con mucho amor y al mismo tiempo también, ¿no?, pues marcando líneas de, mira, no cruces de aquí, camina por allá. Personalmente eso, creo que es algo que, y con el tiempo lo veremos más claramente, ¿no?, que está siendo muy, muy valioso. Pues bien, recientemente se ha dirigido a un grupo de la renovación carismática. Aquí
A ver si lo vemos bien. Se ha dirigido un discurso del Santo Padre a los participantes en el encuentro promovido por el Servicio Internacional de la Renovación Carismática Católica, un organismo que se llama Charis. Fue el pasado sábado 4 de noviembre de 2023. Este es el texto que quiero comentar. Estas palabras. Se dirige a un grupo que se había reunido, convocada a esta reunión por Charis, pero el Papa se dirige a ellos como quien se dirige a toda la renovación, a todos los grupos de la renovación carismática, a todas las personas que de una manera u otra pues, se han visto alcanzadas por esta corriente de gracia. Y voy a comentar algunas ideas que hay en este texto que me parecen muy, muy, muy valiosas. En primer lugar, cuando les dice al comienzo, ¿no? Van en orden cronológico estas ideas. O sea, este es el texto con algo, ¿no? Seleccionado. Dice, el objetivo principal de vuestro servicio, se refiere a Charis, que hay que tener siempre presente, sobre todo en la oración, ¿cuál es? ¿Cuál es ese objetivo principal? ¿Cuál es esa meta a la que todos deberíamos tender, ¿no? Que deberíamos tener en mente? Crecer en la madurez eclesial. La renovación carismática está llamada a crecer en madurez eclesial. Esto es algo que el Papa nos actualiza, nos lo dice ahora, en 2023. Esto es algo que ya era hace muchos años una preocupación de el cardenal Suenens y de Verónica O'Brien, que la renovación entre de lleno en la Iglesia. Nosotros, por nuestro lado, dice el cardenal Suenens, refiriéndose a él y a Verónica O'Brien, dice, subrayábamos el aspecto de integración en el corazón de la Iglesia visible, litúrgica y sacramental. Les preocupaba esa integración de la renovación carismática en la Iglesia, que realmente hubiera una unidad, ¿no? Esa madurez eclesial, que la renovación encuentre su lugar y su modo de relacionarse con el resto de los cristianos, ¿no? Creo que es algo en lo que todavía tenemos que crecer mucho. Personalmente, a esto es a lo que dedico mis energías mayormente en este canal. Pues a intentar acercar la doctrina tradicional católica y la renovación carismática. Creo que en este campo todavía queda mucho por hacer. Queda mucho porque la renovación carismática se haga entender y ayude al resto de católicos a acoger y beneficiarse lo que de bueno hay en estos grupos de la renovación carismática. Por supuesto, no todo es maravilloso, por supuestísimo, pero es verdad que estos grupos surgen, lo piensa el Papa y lo pienso yo, para ayudar a que fluya una corriente de gracia, y esa corriente de gracia debe llegar a toda la Iglesia y hay que crecer en ese camino de ser cauce, que facilite a toda la Iglesia, a todos los católicos, beneficiarse de estas gracias que Dios está derramando. Y creo que queda todavía mucho por hacer, porque todavía, yo diría que para la mayoría de los católicos, todo esto de la renovación carismática, todo esto de los carismáticos, sigue siendo algo más bien que o escandaliza, o asusta, o simple y llanamente no se entiende en absoluto, ¿no? Creo que hay mucho camino por hacer, por ir creciendo en esa integración de la renovación carismática a la Iglesia Católica. Muy interesante esa propuesta, esa digamos, ¿no? Esa señal del Papa, ¿no? Aquí está vuestro objetivo principal. Su siguiente intervención, que a mí me ha llamado la atención, es la que dice: tenéis que ser una voz que acompañe e indique a todas las comunidades un camino a seguir en comunión. 2 veces, ¿no? En la misma frase dice comunidades, comunión, común, unión. Es curioso porque se refiere a todos los grupos de la renovación carismática como comunidades. Dentro del ámbito carismático, comunidad se refiere a un tipo de grupo, ¿no? Solemos llamar comunidad a un tipo de grupo. Sin embargo, aquí el Papa Francisco se refiere a todos los grupos de la renovación carismática como comunidades. ¿Por qué lo son? Porque todo grupo es una
unión de personas porque tienen algo común, una común unión, una asociación de personas. Todo grupo de la renovación carismática es y debe ser cada vez de manera más perfecta una comunidad, una comunidad. Y no solo cada grupo, sino todos los grupos y todos los cristianos, toda la iglesia, toda la humanidad está llamada a la unidad. Entonces, ahí está señalando, creo que un tema muy esencial, muy básico, muy fundamental, en el que debemos crecer. Y nos da, ¿no? Un tema ahí, mira, a esto también tenéis que dedicarle energías, tiempo, ponerlo en la oración, ¿no? Ser comunidad y caminar en comunión. A continuación se refiere también a que dice, bueno, pues gracias al discernimiento, a la puesta en común de esta multiplicidad de experiencias y conocimientos, podéis ayudar así, desde esta asociación, esta institución Charis, podéis ayudar así a los pequeños grupos a salir de una cierta estrechez de miras, dándoles un respiro carismático y eclesial más amplio. Salir de una cierta estrechez de miras. Creo que es un riesgo muy real, no solo de los grupos carismáticos, pero es un riesgo muy real de los grupos carismáticos, que es como generar una cierta burbuja, mirar hacia adentro, mirarme a mí mismo, mis historias buenas y malas, y es fácil, ¿no? Ir encerrándose, ir creando un ambiente cerrado, en parte porque me siento incomprendido, en parte porque me siento también muy a gustito estando yo aquí con los míos, por mil motivos. Es una tentación el ir cerrándose, ¿no? Y dice, pues, oye, desea, el Papa Francisco afirma que desea que los grupos vayan ¿no? Amplíen sus miras, que no se queden encerrados en esa estrechez. Está relacionado esto con algo que dice más adelante, hacia el final, cuando dice, en el punto que he puesto, lo he llamado G, su tarea no es juzgar quién es un auténtico carismático y quién no lo es. Eso no les toca a ustedes, ¿no? Dentro de ese encerrarse está ese también juzgar a los demás, ¿no? Nosotros, vosotros, ellos, ¿cómo no? Estar ahí como juzgándonos unos a otros, que si tú eres más, que si yo soy menos, que si yo soy de aquí, que si yo soy de allá. Y esto se une a lo anterior, ¿no? Llamados a ser comunidad y a caminar en común, ¿no? Caminar juntos. Me parecen muy interesantes estas reflexiones iniciales del Papa Francisco. A continuación toca 3 temas importantísimos. Ahora mismo solo los menciono y luego volveré sobre ellos. Multiplicar los seminarios de vida nueva. Dice aquí, multiplicar los seminarios de vida nueva. Más adelante habla de los itinerarios formativos que son indispensables. Y más adelante habla de promover el ejercicio de los carismas. La promoción del ejercicio de los carismas. Luego voy a volver sobre estos 3 temas si Dios quiere y profundizar más. Continúo con las últimas ideas que aparecen en el discurso del Papa, hablando de esto de juzgar quién es y quién no es carismático. Dice, bueno, si me preguntáis qué hace la verdadera vida de renovación en una persona, cómo distinguir a un auténtico carismático, ¿no? De la renovación, lo que me viene a la mente, dice el Papa Francisco, es que las personas que viven plenamente la renovación saben sonreír. Saben sonreír, lo repite. Saben sonreír. Es muy curioso esta reflexión que hace aquí. Por un lado, se puede entender como una referencia a los frutos del Espíritu Santo, ¿sí? Si queremos saber si alguien está lleno del Espíritu Santo, no busquemos carismas en él, busquemos los frutos, ¿no? Los frutos del Espíritu Santo nos hablan, ¿no? De esa presencia real y constante del Espíritu Santo en la vida de una persona, ¿no? Los frutos. Podría entenderse así, pero creo que él está hablando en un sentido más concreto. Sonrisa, se refiere al gesto físico de sonreír. Personas que sonríen. Me parece muy interesante, ¿no? Si nuestro grupo, nuestra vida carismática, nuestro grupo de renovación, si nuestra alabanza, si todo eso nos está llevando a la sonrisa, ¿no? Si eso lo vivimos así, ¿no? Yo entiendo también que la sonrisa implica la cuestión de la comunidad, ¿no? Si hay comunidad, si hay un cariño entre las personas, no solo un cariño a nivel humano, si hay caridad, si hay amor, si hay un amor grande, un amor divino, sobrenatural,
entre nosotros, ¿no? Esa sonrisa. Y creo que se refiere a la sonrisa como gesto físico, también por lo que dice a continuación. Dice, porque ¿no? Sonreír nos ayudará, dice en el punto que he llamado I, a permanecer vigilantes en no caer en la tentación de los juegos de poder y de influencia. Sonreír nos ayudará a permanecer vigilantes en no caer en una tentación. No es la primera vez, por cierto, que el Papa Francisco señala esta tentación como una tentación que debe preocupar a los de la renovación carismática, ¿no? Por supuesto, todos los seres humanos estamos tentados por el poder, la influencia, ser importantes, todos. Pero cuando el Papa se dirige a la renovación carismática, se lo recuerda con bastante frecuencia, que esta tentación está ahí. Probablemente el Papa tiene datos, tiene información, ve cosas y sabe que esta es una tentación muy real en los grupos de la renovación carismática. Y dice que sonreír puede ser una defensa frente a esta tentación. ¿Por qué? Porque se me ocurrían dos explicaciones. Una, entiendo que puede ser porque cuando entramos en esos juegos de poder y de influencia, se nos suele borrar la sonrisa. ¿Sí? Empezamos a estar a malas unos con otros, empezamos a estar ahí como disimulando y haciendo no se sabe qué, ¿no? Entonces, si se te borra la sonrisa muy rápido, ¿no? Pues es en plan de, uy, cuidado, que algo pasa aquí. Y es verdad que a veces, para jugar a esos juegos de poder y influencia, sonreímos, pero con sonrisas falsas, ¿no? Y tú sabes cuando una sonrisa es falsa. Así que también, cuando tú ves que están sonriendo y es una sonrisa de palo, pues también, ¿no? Es una alerta de decir, ojo, ¿qué está pasando aquí? ¿Cómo nos estamos tratando? ¿Qué estamos haciendo, no? Y sobre esta tentación, que creo que es una tentación que sí, que realmente pues afecta de una manera especial, vete tú a saber por qué, pero es una tentación que afecta de manera especial a los grupos de la renovación carismática, dice el Papa Francisco varias cosas. Una, dice, la auténtica tarea consiste en servir, ¿no? Primero, contra esta tentación, esforcémonos por entender el liderazgo como servicio, ¿no? Esforcémonos, ¿no? O sea, tú eres el jefe de este grupo, ¿vale? ¿Qué haces? ¿A quién sirves? ¿Cómo sirves? ¿Cuándo? ¿En qué se concreta eso, no? ¿Dónde hay servicio ahí? Eso, ¿no? Que todo cargo de responsabilidad, sea, ¿no? Que seamos capaces de visualizarlo y explicarlo como un servicio. ¿Qué servicio? ¿Qué? ¿A quién sirves tú, no? Y luego da dos ideas más, ¿no? Es bueno dejar espacio a las nuevas generaciones de responsables, dejar espacio. Pasa y puede pasar que siempre mandan los mismos in eternum, ahí están, ¿no? Hay gente como ahí agarrada a los cargos, a los puestos, y de alguna manera lo que está proponiendo es que fluya, ¿no? Que haya cierto dinamismo en el cumplimiento de ese servicio, que ese servicio pues no sea algo, ¿no? Que sea estanco a estas personas aquí ya para siempre, sino que haya dinamismo, que se deje espacio. Y no solo que se deje espacio como algo pasivo, ¿no? Vale, yo dejo que otros hagan, sino que se trabaje para que otros hagan. Lo dice en el siguiente punto, dice, para así comprometerse firmemente en la formación de los jóvenes, de entre los cuales surgirán los futuros líderes. Comprometerse no solo en dejar espacio a otros para que lideren, sino comprometerse en ayudar a otros a liderar, ayudar a otros a formarse, a desarrollarse, para que lleguen a ser capaces de servir de una manera u otra, ¿no? Me parece muy interesante y eso, ¿no? A cada uno en cada situación, pues que nos haga, pues ojalá, hacer un pequeño examen, ¿no? De a ver cómo vamos en estas cuestiones, si hay espacio, si no hay espacio, si hay dinamismo, si hacemos algo por generar ese desarrollo en otros, ¿no? Por propiciar ese desarrollo en otros que les capacite para sustituirnos a nosotros. Muy interesante. Y por último, un punto gracioso, y luego voy a por los tres gordos. Un punto muy simpático, bueno, dice al final del todo, por favor, luchemos por la paz, no dejemos que nos roben esta memoria de la paz, y ahora los invito a rezar en silencio por la paz. Entonces, aquí hay primero una invitación concreta a rezar por la paz. En segundo lugar, el Papa nos está invitando ante un problema, ante una situación, nos está diciendo,
ante cualquier, ¿no?, situación que debemos hacer. Rezar, nos está invitando a rezar, nos anima a ser personas de oración, a acudir a la oración, a acudir a través de la oración a Dios, ¿no? Entonces, que recemos por la paz, sí, que recemos en general, ¿no? Nos está animando a rezar. Y en concreto, y tiene gracia, está el Papa rodeado de gente, ¿no?, de carismáticos, y hace un matiz. Digo, vamos a rezar en silencio. Vamos a rezar en silencio por la paz. Y esto a los carismáticos es como, no sé, ¿no?, como que te pongan unas esposas y no te dejen moverte. Porque, pues en la renovación carismática, pues se suele rezar, pues en voz alta, de manera espontánea, con música, en lenguas. Y eso es maravilloso. Pero eso no sustituye otras formas de oración, una de las cuales, muy importante, es la oración en silencio, la oración personal. Y entonces también ahí hay un toque de atención, creo, para la renovación, ¿no? Dice el Papa, ahora digo que vamos a rezar y digo que vamos a rezar en silencio, que no os pongáis ahora a cantar ni a historias, ¿no?, que a rezar. Entonces, uno, no despreciemos, ¿no? Es una llamada de atención a los carismáticos, pues a no despreciar todas las demás maneras de rezar y a no obsesionarnos con nuestra manera de rezar. No, es que si no hacemos gestos y si no oramos en lenguas y si no oramos todos espontáneamente y si no hay música, entonces, wow, esto no va a funcionar, ¿no? Y el Papa, de alguna manera, ahí, digamos, ¿no?, está diciendo que es mucho más simple, que cojas en tu interior y le digas a Dios, necesitamos paz, Señor. Ya está. O sea que a veces es verdad que los carismáticos pueden tener esa tentación de complicar las cosas, ¿no? Vamos a interceder, entonces parece que hay que, ¿no?, dale, enchufa la luz, sube el volumen, tú poneros aquí, poneros allá, así, asá, y dices, espera, interceder es pedir a Dios por otro, ya está, eso lo puedes hacer aquí y ahora, tal cual estamos, ¿no?, sin complicarse la existencia. De eso, de hecho, hablará antes también un poco, lo veremos a continuación. Creo que también hay eso, para los carismáticos, eso también es una lección, ¿no? Decirles, vamos a rezar en silencio, por la paz, ya está. Que le digas al Señor cuánto te necesitamos, Dios, para poder lograr la paz aquí en este mundo, en esta tierra, ¿no? Qué inútiles somos nosotros solos para conseguirlo. Derrámate, ya está. Esa sencillez, ¿no?, a la que también a veces hay que como llamar a los carismáticos, ¿no?, de calma. No todo es tan complicado, no todo es tan así como, no sé, llamativo, ¿no? Muy bien, vale, pues estos son los temas que trata. ¿Se podría profundizar más en alguno de ellos? Pues seguramente sí. Yo sobre todo quiero profundizar en 3 de estos temas. Uno sobre el cual ya ha hablado mucho el Papa Francisco, lo ha dicho, yo creo que desde sus primeras intervenciones como Papa dirigidas a la renovación carismática hasta ahora, pues es algo en lo que insiste, multiplicar los seminarios de vida nueva. A veces les llamamos seminarios de vida en el Espíritu, a veces les llamamos seminarios de vida nueva, se les puede llamar como cada uno quiera, pero multiplicarlos, ¿no? Que se hagan muchos seminarios de vida en el Espíritu, que compartáis la gracia del bautismo en el Espíritu, ha dicho en otras ocasiones. El Señor está haciendo algo, está ayudándonos a redescubrir y revivir la gracia del bautismo, a entrar, digamos, a una mayor profundidad en nuestra vida espiritual, en nuestra vida cristiana. Y dice, vosotros carismáticos, vosotros los de la renovación, podéis aportar mucho con vuestros seminarios de vida nueva. Hacedlo, ¿no? Hacedlo. Multiplicar los seminarios de vida nueva en todo lugar y para todos. Sobre eso va a incidir después. Primero dice, ¿no? Vale, ¿qué entiendo por un seminario de vida en el Espíritu? ¿No? ¿Qué es lo que debería ser un seminario de vida en el Espíritu? Se trata de momentos de primer anuncio. Primer anuncio en el que el Evangelio se presente de manera clara, directa, sencilla. Ya, ¿no? Ahí, pum, la buena noticia. ¿Cuál es la buena noticia? Pim, pam, pum, ¿no? Que se presente ese primer anuncio. Y haciendo esto se ofrecen a las personas la posibilidad de ¿qué es lo que se debe buscar en un seminario de vida en el Espíritu? Un encuentro con Jesús vivo.
No dice que lo hagamos, no, tú no haces que alguien se encuentre, pero tú ofreces la posibilidad, favoreces, ¿sí? Favoreces, ayudas, contribuyes a que las personas se encuentren con Jesús vivo. ¿Y qué más? Y con su palabra, la Sagrada Escritura, y con su Espíritu, el Espíritu Santo, ¿no? Que los cristianos redescubran la tercera persona de la Sagrada Trinidad, de la Santísima Trinidad, que los cristianos redescubran la persona y las obras del Espíritu Santo. Y por último dice, y me parece muy importante, y que se encuentren con la Iglesia, que se encuentren con la Iglesia, que no se encuentren contigo, con tus carismas, con tu grupo. Se trata de que se encuentren con Jesús, con su palabra, con su Espíritu y con su Iglesia, ¿sí? Ese es el centro y ahí debe estar toda la energía puesta, ¿no? En el encuentro. Y en cuanto a la Iglesia, luego aclara, ¿no? ¿Cómo debe presentarse la Iglesia? ¿Cómo debe presentarse para que se le encuentre, ¿no? haya ese encuentro durante un seminario de vida nueva? Dice, pues debe ser un ambiente de acogida, un lugar de gracia, de reconciliación y de regeneración. Voy con dos de esas palabras, reconciliación. Reconciliación. ¿Cómo va a mostrar una iglesia que es lugar de reconciliación un grupo de personas entre los cuales no están reconciliados? Difícil. Y acogida, dice, ambiente de acogida. ¿Cómo vamos a mostrar ese ambiente de acogida si las personas no se preocupan realmente unas por otras? La acogida tiene que ser real. Se puede hacer una acogida fake, un puro teatro, un puro marketing, ¿no? Se puede hacer, ¿eh? Y eso se hace y en las sectas pues se utiliza esto de, ¿no? Estos bombardeos de amor y se puede hacer un paripé, pero lo que de verdad estamos llamados a hacer es mostrar a aquellas personas que se acercan a un seminario de vida nueva, mostrarles una iglesia que es acogida, pero que es acogida de verdad, una acogida de tú, o sea, de, ¿no? Verdadero amor, de caridad unos por otros, verdadero preocuparse realmente unos de otros, ¿sí? ¿Qué más dice sobre los seminarios de vida en el Espíritu? Dice, proponer estos seminarios en el modo más amplio posible. Pregunta, ¿se están ofreciendo estos seminarios de vida nueva en los distintos contextos eclesiales, aun en aquellos más remotos y pequeños, incluso entre los pobres y en las periferias? Eso me parece muy, muy, muy interesante. A todos. Que esto llegue a todos. Mi experiencia me ha tocado ver varias veces cómo ciertos grupos, ciertas personas, ciertos ambientes se cierran en sí mismos y acabas encontrándote siempre el mismo tipo de gente, ¿sí? Y en concreto yo ahora me refiero sobre todo a cierto grupo así como, ¿no? Como pijín, no sé si se entiende, pero bueno, un cierto estatus social, ¿no? Y es curioso, ¿no? Buah, superó no sé qué de no sé cuántos, esta cosa, esta reunión, no sé cuántos, un acto, y de repente empiezas a ver que todos los que se congregan ahí, ¿no? Todos los que van llegando, dices, somos todos más o menos del mismo estilillo, ¿no? Resulta que estamos todos un poco de la misma onda. Y dices, es una llamada de atención que me parece muy, muy acertada por parte del Papa Francisco, hay que llegar a todos. Y entonces hay que quitarse, ¿no? la gorra de tu equipo y hay que ir pues, a lo que haga falta, ¿no? A todo el mundo, esa apertura a todos, toda la iglesia, todos los hombres, en todos los distintos contextos eclesiales, dice el Papa Francisco. Y a continuación, otra idea también muy interesante. Un obstáculo podría ser pensar que estos seminarios están destinados solo para las grandes estructuras y para los líderes más destacados. Esto tiene que ver con lo de la oración que decía antes, la oración en silencio. Parece que para orar hay que hacer no se sabe qué cosas súper complicadas. Y entonces tenemos que tener luz, música, gente rezando en lenguas, gente levantando las manos y si no, no estamos rezando bien, ¿no? Y lo mismo puede pasar con los seminarios de vida del Espíritu. Parece que para que haya un seminario de vida en el Espíritu tenemos que tener unos súper predicadores y tenemos que tener un súper lugar y tenemos que tener una súper música y tenemos que tener esto y lo otro y esto y lo otro. Y dices,
No, dice el Papa Francisco. En realidad, también los pequeños grupos parroquiales y los responsables locales pueden organizarlos y ofrecerlos a las personas de su territorio. Que no es tan complicado. A veces, en la renovación carismática, yo sí veo, ¿no? En los grupos de renovación carismática, sí veo que eso es una acusación que se nos puede hacer. Que al final decimos, no, esto lo hace el Espíritu, hay que dejarse llevar por el Espíritu Santo, pero al final queremos y esto y lo otro, y esto y lo otro, ¿no? Y pues las cosas que he dicho, ¿no? Que es un determinado sitio, de una determinada manera, y la música, y los músicos, y el sonido, y la predicación, y que sea así, que estos estén allá, y estos aquí, y que esto se haga de tal. Y a veces falta un poquito de dejarse llevar un poco más, ¿no? De, ala, vamos para adelante, ¿no? Y he visto no salir cosas adelante porque no había de esto, no había de lo otro, y dices, pero ¿qué es el Espíritu Santo quien lo va a hacer? Y eso, hubo una ocasión en la que, gracias a Dios, sí que fue todo adelante, pero había muchas personas que ponían muy en duda que aquello se pudiera hacer si no teníamos ni esto, ni esto, ni esto, ¿no? Si no contábamos con tales recursos. Y dices, vamos adelante. ¿Qué es el Señor quien lo hace? Pues con valentía. Me parece muy acertado, al menos para lo que yo conozco de la renovación carismática. Creo que aquí el Papa Francisco pues está dando realmente, ¿no? Ideas muy positivas que pueden ayudar mucho a que la renovación dé mucho más fruto, ¿no? Todo el fruto que está llamado a dar. Y yo creo que esto es una cierta novedad en las aportaciones de Francisco acerca de la renovación carismática. Dice sobre los seminarios de vida, continúa, ojo, los seminarios de vida solo son el comienzo. Esto no se acaba aquí. Y esto también lo he visto, ¿no? Pues hacemos seminarios de vida en el Espíritu y ya está. Dice, son solo el comienzo. Un fuego muy intenso que se enciende, pero que corre el riesgo de extinguirse si no se alimenta. Después del seminario de vida hay que seguir alimentando. Por eso, después de los seminarios son indispensables, que no se pueden dispensar, es algo de lo que no te puedes librar. Es indispensable. Son indispensables los itinerarios formativos. Itinerario formativo, que ayuden a tener viva la gracia recibida. Son indispensables. Y se me ocurría antes, pensando en estas cosas, se me ocurría la comparación con el bautismo. En el seminario de vida se busca ese encuentro con el Señor, al que a veces se le llama bautismo en el Espíritu. En el fondo es un redescubrir y reavivar la gracia bautismal. Pues bien, existe ese paralelismo, ¿no? Entre seminario de vida y bautismo. Hay esa conexión, ¿vale? Igual que en el bautismo, bautizamos a los niños bajo el compromiso, bajo el supuesto de que vamos a ayudar a ese niño a lo largo de su vida a crecer en la fe y a llevar una vida cristiana. Por eso le bautizamos ahora, ¿no? Que todavía es un bebé, porque nos comprometemos bajo ese compromiso, ¿no? Indispensable, ¿no? Que de eso, ¿no? O sea, tienes una obligación. De la misma manera, se podría hablar de una obligación. Si tú vas a acercar a alguien a ese bautismo en el Espíritu, a esa difusión del Espíritu, a ese redescubrir la gracia y la vida de gracia, si tú le vas a acercar ahí, debería ser bajo supuesto ese compromiso tuyo de ayudarle después de eso, ¿sí? O sea, quiero ayudarte a redescubrir la grandeza de Dios y la vocación a la que estás llamado, y me comprometo a ayudarte una vez que lo hagas, ¿no? Una vez que hayas tenido ese encuentro, ese descubrimiento, ese momento especial de gracia, una vez que se haya encendido ese fuego, me comprometo, ¿sí?, a ayudarte, porque ahí no se ha acabado la historia. Ahí no se ha acabado la historia. Para nada. Para nada. No sé si he cogido el fragmento en el que lo dice. Sí, lo dice después. No debe darse, por supuesto, que una vez que se ha recibido este bautismo en el Espíritu, ya se es plenamente cristiano. Que ahí no se ha acabado nada. Ahí esto no ha hecho más que empezar. Entonces, son indispensables, que no se pueden dispensar los itinerarios formativos. ¿Y qué tienen que hacer estos itinerarios? Tienen que sostener un proceso gradual de crecimiento. La vida cristiana es un proceso.
un proceso de crecimiento. Garrigou Lagrange le llama las 3 edades de la vida interior. La vida tiene edades, ¿sí? Es un proceso gradual de crecimiento. ¿Y en qué hay que crecer? En la fe, en la vida de oración, en la conducta moral, en la participación en los sacramentos, en la acción caritativa y en la acción misionera. Esto no para, esto hay que seguir alimentándolo porque hay que seguir creciendo, ¿sí? Y esto quizá ya no es tan divertido, ¿no? Decir, o sea, esto lo conecto también con lo que he hablado antes de la acogida. Es fácil, digamos, ofrecerle algo a alguien sin ofrecerse a esa persona, ¿no? Entonces, bueno, yo puedo darte acogida en el sentido de, vale, tratarte con mogollón de educación, puedo, no sé, ¿no? Tratarte muy bien, pero en realidad no quiero acogerte, no quiero que te me sumes, no quiero que te me juntes aquí. Yo te ofrezco esto, pero yo, no, ya está, ya te lo he ofrecido. Yo ya te he dado este fin de semana o estas 7 semanas, estas charlas, estas reuniones, yo ya te he dado esto, esta formación, estos ratos de oración, este acompañamiento puntual, y ya está, ¿no? Y no te me juntes más. Y dice, no. O sea, quien imparte, ¿no? Quien organiza un seminario de vida en el espíritu debería comprometerse con ese proceso gradual de crecimiento de las personas a las que ha ofrecido previamente el seminario de vida en el espíritu. Me parece muy acertado por parte del Papa Francisco. Y es verdad que el Papa Francisco había estado insistiendo mucho en lo de compartir el bautismo, ¿no? Que se multipliquen los seminarios de vida. Y entonces parece que toda la atención ha estado ahí, ¿no? En los últimos años es como, sí, venga, más. Y no sé qué es lo que le ha llevado en concreto a tomar esta decisión. El Papa Francisco ha decidido decir, oye, espera, sí, pero no solo eso, que ahí no se acaba la historia, que hay muchísimo más por hacer. De hecho, un seminario de vida en el espíritu puede ser un fin de semana, pero lo otro es una vida entera, una vida entera, son años. Ese proceso, ese itinerario. Sí. Vale, continúo. Dice, ¿qué debe hacerse? Lo dice más adelante, pero lo he conectado porque habla de lo mismo en el fondo. Dice, alentar la profundización espiritual y la santidad de las personas que viven la experiencia del bautismo en el Espíritu Santo. Hay que, después de haber ayudado, contribuido humildemente y miserablemente, ¿no?, a que las personas tengan esa experiencia del bautismo en el Espíritu Santo en un seminario de vida en el Espíritu, después de eso hay que alentar la profundización espiritual y la santidad de esas personas. Toma tarea. No debe darse por supuesto que una vez que se ha recibido este bautismo en el Espíritu ya se es plenamente cristiano. No debe darse por supuesto. El camino de la santidad es siempre progresivo, Y la conversión personal, es siempre progresivo en la conversión personal y en la donación generosa de sí mismo a Cristo y a los demás, y no solo en el bienestar espiritual. Aquí está diciendo varias cosas, o yo entiendo varias cosas. Claro, como persona que ha vivido ese llenarse de gracia y esos momentos tan espectaculares, claro, uno gozaría pensando que ya he hecho, ya está, hasta aquí, ¿no? Ya hemos llegado, ya está, ya hemos llegado. Ya no hay nada más que hacer, porque la verdad es que sería muy satisfactorio decir, ya está, ¿no? Ya estoy al final del camino. Sería muy fácil, muy agradable, ¿no? Decir, ya está, ya he experimentado esto, ya estoy súper contento y súper enamorado del Señor y ya puedo parar, ¿no? Ya no tengo que hacer nada más. De hecho, hay personas que yo entiendo, puedo equivocarme, pero entiendo que ven esto del bautismo en el Espíritu, el descubrir estas cosas en la renovación carismática, lo ven como una liberación de todo lo demás. Y es verdad que es una liberación en el sentido de te liberas de ver todas esas cosas como prácticas sin sentido a las que estás obligado no se sabe por qué. De eso te liberas de esa falsa imagen de estas realidades, de la vida sacramental, de la vida de oración, de la formación doctrinal. Todo eso de repente ya no es una fría carga sin sentido. Pero en realidad no te liberas de ello. Lo abrazas con todas tus energías y todas tus fuerzas. Lo dice ahí, ¿no? Pero molaría, o sea, sería guay que pudiéramos no decir, no, yo he tenido una súper experiencia del Señor y ya está, ya no tengo que hacer nada más, lo demás, bueno, sí, no, ya se verá, ¿no? Y dice, no,
el camino de la santidad es siempre progresivo, es un camino progresivo. Y no gira en torno, lo ha dicho ahí, en torno al bienestar espiritual. Que es muy importante, por supuesto, ojalá que estemos todos muy bien, pero, habla de conversión personal y donación generosa de sí mismo, a Cristo y a los demás. ¿Sí? El camino de la santidad no es solo un camino de beneficio personal. Y eso también es un trending ahí en el mundo carismático y alrededores. Está el tema de liberación, sanación interior. Entonces búsqueda de ese bienestar espiritual, ¿no? Personal. Entonces, busco mi bienestar espiritual, ¿no? Y es una búsqueda constante. Y ¿no? Da esa sensación, ¿no? Que hay un boom de búsqueda del bienestar espiritual. Y el Señor lo que nos está llamando, lo dice el Papa Francisco, es a una donación generosa de ti mismo a Cristo y a los demás. A eso nos está llamando. No a que estés muy bien por dentro. No siempre estás muy bien. Y probablemente nunca llegues a estar perfectamente bien por dentro. Pero ahora y dentro de 10 años el Señor siempre va a querer que te entregues plenamente a Él y que te entregues plenamente a los demás. También es una idea muy interesante para el carismático contemporáneo, ¿no? ¿Qué más cosas? Voy con la última. Aquí había alguna cosa más. Bueno, yo qué sé, si se me olvida algo, si me voy... Tenía cosas en la cabeza, pero voy hablando sin pensar mucho. Bueno, muy carismático, por cierto, ¿no? No hay que preparar y tal, hay que dejarse llevar por el espíritu. Bueno. Última de las 3, ¿no? Afirmaciones fuertes del Papa Francisco, esas 3 directrices, ¿no? Fuertes que da el Papa Francisco a los grupos de la renovación carismática. 1, multiplicar seminarios de vida nueva. 2, implicarse en itinerarios de formación que son indispensables. Y en tercer lugar, dice, promover el ejercicio de los carismas. Esto forma parte de los estatutos de Charis, esa organización que está en Roma. Vale. Promover, por eso está entrecomillado, promover el ejercicio de los carismas. No solo en la renovación carismática católica, sino también en toda la Iglesia. Promover los carismas, parafrasea el Papa Francisco, motivando a que se dispongan en favor de toda la Iglesia. Promover los carismas en toda la Iglesia. El Papa Francisco quiere que los carismáticos promuevan el ejercicio de los carismas, no solo dentro, ¿no? Entre los carismáticos, sino en toda la Iglesia. Y esto es un tema súper importante. ¿Cuántos se están promoviendo? O sea, promover el ejercicio de los carismas significa, o sea, el resultado, si se cumpliera esta orden que está, ¿no? Esto que dicen los estatutos de Charis y esta indicación del Papa Francisco, si se cumpliera, lo que tendríamos que ver, ¿cuál sería el resultado final? Sería que veríamos que en la Iglesia Católica, en muy diversos ambientes, no llamados carismáticos, sino en muy diversos grupos, en parroquias, en cualquier lugar, veríamos ejercicio de carismas. En concreto, veríamos, me refiero ahora a los carismas más llamativos, porque son los más llamativos. Pero bueno, estaríamos viviendo los carismas de una manera mucho más plena todos, ¿no? ¿Y eso está ocurriendo? No. O sea, no se puede afirmar así, no. Entonces, promover el ejercicio de los carismas en toda la Iglesia. Y ahí el Papa dice una cosa, dice promover, no controlar los carismas. Y ahí hay un fuerte aplauso del público, ¿no? Si veis el vídeo con esta intervención del Papa Francisco, grandes aplausos, es un momento como de explosión de aplausos, sí. Pero yo no sé muy bien qué significa ese aplauso de la masa carismática. Si es, sí, que nadie nos controle, que hagamos cada uno lo que queramos. No es eso lo que está diciendo el Papa Francisco, no es, que cada uno haga lo que le parezca. No, de ninguna manera. Pero sí que no nos convirtamos en jueces, tiranos, controladores de personas, controladores de grupos, que nos creamos, digamos, en posesión de no se sabe qué, que seamos muy humildes, y que nos dejemos guiar por ¿quién? ¿Quién debe juzgar? Los pastores, ¿sí? Dejémonos pastorear por los pastores. Vale, ahí hay un fuerte aplauso, es muy verdadero.
Pero ese fuerte aplauso a mí me hace, no sé, me hace dudar. Porque precisamente eso no contribuye en nada a promover el ejercicio de los carismas en toda la iglesia. Cuando un cristiano normal ve a los carismáticos hacer lo que les da la gana, pues suele salir en la dirección contraria, ¿no? Suele huir. No contribuye mucho. Esa barra libre, ¿no? Que a veces parece que los carismáticos defienden. Barra libre, ¿no? Tú, una vez que has recibido el carisma, pues ya está, Dios sabrá por qué te lo ha dado a ti, pues tú haces lo que quieres, ¿no? Es cosa tuya y de Dios, ya está, ¿no? Ahí no hay nada que decir, no hay nada que reflexionar, que pensar. El propio Espíritu te guiará y cualquier decisión que tomes sobre cómo ejercer tu carisma, pues será buenísima. Pues todo eso es falso, es mentira. Entonces, y ese ejercicio de los carismas así acaba generando muchísimo escándalo y muchísimo rechazo. Entonces no contribuye nada a promover el ejercicio de los carismas. ¿Qué favorecería la promoción? O sea, ¿cómo se promueve el ejercicio de los carismas en toda la iglesia? ¿Cómo se puede promover? Uno, ayudando a comprender los carismas, ¿sí? Se vive lo que se piensa, se entiende, ¿no? Lo dice San Agustín, lo dice Aristóteles, lo dice Santo Tomás, lo dice cualquier persona sensata, ¿no? El ser humano actúa a partir de lo que piensa, ¿no? El hombre vive ¿no? Desde la razón. Entonces, necesitamos entender, ¿sí? Y eso facilita mucho el camino. Si tú eres capaz de explicar, ¿no? los carismas a otra persona y esa persona es capaz de entenderlos bien, pues estás promoviendo el ejercicio de los carismas. Primero, hay una parte que es como trabajo de comprender y exponer, explicar de manera sensata y coherente con toda la doctrina cristiana y todo el magisterio, pues exponer qué son los carismas. Trabajo número 1. Trabajo número 2, dar ejemplo del buen ejercicio de los carismas, un ejercicio de los carismas que sea ejemplar, ¿sí? Que brille por la prudencia en ese ejercicio, ¿no? Y eso, pues no es fácil. Eso se consigue a base de mucha humildad, de mucha colaboración, de mucha ayuda y de mucho dejarse guiar, ¿no? Entonces, y en tercer lugar, ¿cómo se promoverían? ¿Cómo se promueve el ejercicio de los carismas para toda la iglesia, en toda la iglesia? Acompañando a las personas para que a través de las explicaciones y esos ejemplos puedan ir aprendiendo gradualmente, poco a poco, a descubrir sus propios carismas y a ejercerlos de manera prudente. Yo creo que son 3 elementos. Y sinceramente creo que no es nada fácil encontrar ahora mismo en el siglo XXI. Si tú me preguntas, Álvaro, ¿a quién puedo acudir? ¿A qué persona, a qué grupo, a qué autor para que me explique los carismas? Y tengo mis dudas, muchas. ¿A quién puedo acudir para observar cómo se ejerce prudentemente tal carisma? Pues me lo pones difícil. ¿Y quién podría acompañarme? ¿Quién podría acompañarme para ir explicándome y dándome ejemplo de ejercicio prudente de los carismas? Pues lo veo complicado. Entonces, creo que ojalá que pudiéramos responder a esas 3 preguntas inmediatamente, súper fácil y súper rápido, en cualquier ciudad, en cualquier parroquia, en cualquier diócesis, te pudiera decir, mira, pues acude a esta persona. Ojalá que sí, pero todavía estamos lejos de eso. Promover el ejercicio de los carismas, que no es controlar. Eso también creo que a la renovación carismática a veces le pasa, ¿no? Es, mira cómo yo ejerzo los carismas, pero tú quédate fuera, ¿no? Ya lo hago yo, ¿no? Entonces, ahí también entiendo que puede haber una especie de control de los carismas, ¿no? Vale. Eso, promover el ejercicio de los carismas, no controlarlos. En particular, deberían valorarse siempre los carismas en pro de la evangelización y de la actividad misionera, sobre todo cuando están dirigidos hacia los que aún no conocen a Jesucristo. Por supuesto, los carismas siempre están llamados a ser puestos al servicio de la Iglesia, y hay unos que, digamos, están para el servicio interno de la Iglesia y otros que están más bien para el servicio hacia afuera de la Iglesia, ¿no? Y aquí el Papa Francisco, pues, señala, prefiere, elige o nos anima a dirigir especial atención a esos carismas que tienen que ver con el trabajo de evangelización, ¿no? Hacia afuera. Me parecen, pues llamadas de atención muy interesantes, muy cariñosas, de un Papa que está viendo todo el bien que la renovación carismática puede
producir para la Iglesia. Esta corriente de gracia puede dar muchísimo fruto y entonces está viendo, ¿vale? Y para que esto ocurra, ¿cómo debemos encauzar esto? ¿Cómo no frenar esa corriente? ¿Cómo dirigirla correctamente? Y el Papa, entonces, creo que con estas palabras nos da, ¿no? Algunas de las ideas las ha ido repitiendo a lo largo de años y algunas, al menos a mí, me suenan a nuevas, ¿no? Como nuevas ideas que el Papa va viendo, que va como, ¿no? Actualizadas, ¿no? Consejos actualizados para la renovación carismática. Me parece que podemos aprender mucho y ojalá que lo hagamos. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo.